Inexplicables, traído a ustedes en parte gracias a Naboria, impresos y bordados. Saludos y bienvenidos a otro programa más de Inexplicable, el show donde siempre vamos a estar contando historias paranormales o eventos, sucesos, conspiraciones, y al final vamos a estar tomando un veredicto entre si es explicable o es inexplicable, como ya ustedes saben. Y si eres nuevo en este programa, ¿verdad? Y por casualidad caíste aquí, este programa tiene la continuación de otro programa que hicimos que es de la brujería. En ese otro programa hablamos más general, y ahora vamos a irnos más específico a los casos de Salem, porque hay mucho material y hay mucho contenido que queremos explicar. Hoy me acompaña Félix Pipo González como siempre y Giancarlo Guzmán. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos. Bien, ya. Oye, gracias un millón a los que se conectaron en el episodio pasado, que lo hicimos en vivo. Sí, lo hicimos en vivo. Fue otro tipo de formato, sí, probando para lo que sería eventualmente una de las cosas adicionales que pueden hacer por Patreon. Más allá de lo que vieron, podrían comunicarse directamente con nosotros, estar con nosotros y contarnos sus anécdotas, algo más de comunidad, pero estén pendientes. Muchas gracias a los que asistieron y todos los que nos han dado su insumo. Como dice Dolly, pues hoy venimos directo con Salem. Vamos al grano, Sí, porque también grano. queremos agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en Instagram, que va a aparecer en pantalla en Instagram, inexplicable_TMTV, ¿verdad? Así Sí. es. Han surgido un montón de followers nuevos, estamos bien agradecidos con el apoyo, vamos a seguir sometiendo ahí contenido bien similar al que estamos poniendo ahora, que está funcionando, así que mil gracias. Y si eres nuevo en este canal, porque llegaste desde Instagram, te agradecemos un montón y puedes seguir compartiendo este programa. ¿Quieres dar un resumencito de lo que hablamos en el episodio anterior? Hablamos de la evolución de la brujería y nos han pedido que continuemos con este tema porque habíamos dicho que lo íbamos a dividir en varias partes. Y brincamos a Salem porque es lo que más la gente quiere saber. Vamos a hacer un episodio aparte de lo que fue la Inquisición, responsablemente porque no queremos que se piense que la Santa Inquisición fue solamente una persecución de brujas. Hubo mucho más, hay mucho más detrás de todo este asunto, ¿verdad? Podemos adelantar que, por ejemplo, se inició para perseguir todo lo que fuera distinto a la religión oficial católica cristiana, podemos decir, incluyendo la persecución de judíos. Pero nada, vamos a hacer un episodio aparte de eso. Vamos a movernos directamente en el tiempo a lo que pasó, ¿verdad? En Salem, Massachusetts. Y para esto tenemos al maestro Félix González, no solo porque él es cuentista y es nuestro autor del libro Historias de Camino, sino porque hace poco él tuvo la dicha, ¿verdad?, de visitar Salem, así que de primera mano él tiene esta experiencia y le pasamos la batuta a él que nos cuente qué fue lo que pasó. Llegó súper emocionado de ese viaje, y por eso es que nos provocó el tema de las brujas. Pero llegó súper emocionado con ese viaje y fue casualidad, tú no ibas a ese viaje para eso. Son de ese tipo de cosas que tú jamás imaginas que te vas a encontrar. Porque me ha pasado otras veces en otros viajes donde pues yo estoy en este sitio y de repente, Dios, pero yo me acuerdo de ese lugar. Y me pasó cuando llegué. Suena. No, que yo loco por ir a Salem, porque ya yo tuve la oportunidad de ir a Sleepy Hollow en Nueva York. Ya. Y allí fue planeado, o sea, yo fui para allá con toda la intención para leer un poco sobre la historia del jinete sin cabeza, ver el museo, ver el cementerio, que como comentamos la otra vez, no sé por qué razón, eso es algo que después tengo que buscar con más calma, yo no sé por qué los cementerios y las lápidas prácticamente están en la calle, sí. Es algo bien curioso, y entonces estuve allí y un dato bien curioso es que ya a las 4 te lo dicen, ya te tienes que recoger. ¿Oh, de verdad? Y te tienes que, sí, en Sleepy Hollow te lo dicen. Pues están frente al río el donde se estrelló el avión, ¿cómo es que se llama? Ya. Okay. Sí, no me acuerdo el nombre, entonces, pero sí. Bueno, entonces la neblina, el frío, en el Hudson River. El Hudson River, correcto. Y entonces María. Uno de los tres la tiene que pegar, me gusta. Y entonces allí, pues, ¿verdad? La temperatura y todo es diferente. Y yo dije, wow, esto es una experiencia bien increíble hasta que llegué a Salem. Porque en Salem es básicamente lo mismo. Y es bien interesante porque
aunque estamos cerca de Nueva York, no una cosa que digamos como de aquí a Cagua, pero sí, Cagua es un pueblo que queda aquí en Puerto Rico también, de San Juan. Y en Puerto Rico todo es cerca, Y aquí todo es relativamente. cerca, esta isla es pequeña. Y lo del avión no es que se estrelló, él logró aterrizar. Exacto, él aterrizó el avión encima del río. Yo como que por eso me quedé pensando, sí. se estrelló, pues déjame adivinar, pero sí, él logró hacer el landing. Sí, pues las condiciones a nivel de condiciones climáticas son bien similares. Pero entonces no entiendo por qué a las 4 de la tarde te mandan a irte. Porque entonces empieza la neblina, empieza a bajar la temperatura, ya como que la gente se recoge temprano porque es un pueblo bien pequeño y entonces el tren tumba a las 4:30. Oh, de verdad. Te tienes, si no, te quedaste, y si te quedas allí... Sí, 4:30 te quedas allí lo que hay es una sola gasolinera y no hay más nada. Y un jinete sin cabeza. Ay, Sí, no, deja eso. O sea que sí pasan otras cosas y la gente le da miedo y la gente se va. Sí, bueno, ellos tienen su política, ¿verdad? De años, cómo vivir y demás. Son casas bien antiguas, como pues porque son pueblos que llevan allí, vinieron desde, que eso lo vamos a estar contando, ¿verdad? Ya mismito, de cómo es, ¿verdad? Cómo fue que llegaron todos estos peregrinos a Estados Unidos, que eso lo enseñan en la escuela, pero vamos a tocar un poquito del asunto. Pero sí, entonces, volviendo al tema. Salem. Volviendo al tema. Pues sí, tuvimos la oportunidad de ir allí. Yo lo que quería era ver un juego de los Boston Celtics y terminé metido, ¿verdad? En este pueblo que casualmente yo me estaba quedando en Danvers. Y Danvers es como decir, estamos en Santurce y de Santurce pasé al viejo San Juan. Sí, Danvers es lo que antes se conocía como el town de Salem. Exacto. Pero no, o sea, Salem, bueno, lo tenemos aquí, güey, mira, Salem es en Massachusetts, Estados Unidos. Aquí lo tenemos. Y esto es todo Salem como tal. Ahora, si tú dices Danvers, que es lo que se conocía como el pueblo de Salem como tal, que era mucho más pequeño, era más una villa recogida de Nueva Inglaterra, es esto que está aquí. Vamos a verlo rápidamente. Ahí lo que salió bordeado en rojo, ese es el Town of Salem. Que bueno, nosotros decimos una villa, pero estamos en Puerto Rico, quizás esto es del tamaño de Puerto Rico. No tanto así, pero sí es grande. Bueno, si ponlo otra vez desde el principio, lo que pusiste es cuando iba así el... Bueno, vamos a Salem como tal, a la primera toma la que ciudad pusiste como tal. en Massachusetts. Ahí está. Me encanta. Nice. Pero obviamente lo que es Danvers, lo que se conoce hoy día como Danvers, que era el Town of Salem, es esto que está aquí, que sale brevemente en rojo ahí. Más Eso que para está ahí, arribita. sí. Ahí está, ya lo vi. Que Sí, formó sí. parte también de los juicios, ¿verdad? De School. Salem. Así que Félix, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué se reconoce Pues mira, mucho esto? Vamos a irnos un poquito más para atrás y vamos a contar un poco más de la historia sobre esto y de la historia realmente de Norteamérica y cómo, ¿verdad? Para aquella época del 1620, cómo fue que se reunió todo este grupo de ingleses, tomaron barcos y se vinieron para los Estados Unidos, que es lo que nos cuentan en la escuela, de cómo ellos entraron por esta parte de los Estados Unidos y fueron cogiendo cada parte de esos terrenos para crear un nuevo mundo, una nueva América. En el caso de Massachusetts, pues obviamente este sector que se llama Plymouth, aquí fue donde llegó el Mayflower. El Mayflower fue el primer barco que tocó tierra norteamericana. Y fue donde se empezó a construir ya como tal una ciudad y se fue segmentando desde los comienzos por lo que era Boston, lo que era Salem, lo que era Connecticut, y por ahí todo esto se fue llenando de personas y demás. Todas estas personas vienen con todas estas costumbres de Europa y dentro de lo que ellos trajeron, aparte del pavo que nos comemos todos los años en noviembre, ellos trajeron también toda esta recurrencia de casos y de situaciones históricas donde se hablaba de las posesiones demoníacas y la brujería. Pues porque esto esta área de acá era nuevo, pero allá ya nosotros contamos en el primer programa cómo fue que esto arrancó y cómo inclusive la iglesia, la Inquisición y demás pues estuvieron detrás de todo esto. Cuando esto comienza, ya cuando ellos llegan, que de hecho eso es un punto bien interesante, cuando tú llegas a Plymouth, la primera piedra que esa gente tocó está allí y tiene grabado 1620 llegamos a Norteamérica y está allí en la entrada. Tú entras y en el puerto de Plymouth, ahí está la piedra. Ya a partir de ahí, cuando empieza esto a
¿verdad? A crecer, empiezan a nacer nuevos niños y demás, pues las costumbres se fueron desarrollando, donde pues habían estos párrocos. La iglesia siempre fue un factor bien importante dentro de la idiosincrasia de lo que ellos quisieron dejarle saber a toda la prole que se iba desarrollando. ¿Qué sucede? En el 1692, entre finales del 91-92, surge el primer caso donde Samuel Parris, que era el que estaba a cargo de esta parte en Salem, él era un comerciante, pero a la misma vez era como un párroco que se encarga y tenía sus feligreses. Claro. Ya él era alguien conocido dentro de esa ciudad y era una persona reconocida, y lo que era como tal la brujería y demás, aunque no tenía el auge que sucedió después de esto, sí se había tocado. Compadre Jan está aquí, él puede decirnos más o menos cuántos casos aproximadamente entre 1643 aproximadamente surgieron y cuál fue el primer caso que surgió y la primera persona que acusaron de brujería. Bueno, en Salem, como tú dices, bien interesante porque ahí tenemos al reverendo Parrish, ¿verdad? Que de hecho, estabas diciendo que tenía sus feligreses, y aquí se nota la devoción con la que trataban, ¿verdad? Y con la seriedad que trataban los asuntos de la iglesia en su momento. Todo empieza casualmente, porque él es importante, no solo por el aspecto religioso, sino porque quienes empiezan a acusar son familiares del reverendo Parrish. Son las niñas Betty Parrish y Abigail Williams, de 9 y 11 y 12 años respectivamente. O sea, se dice 11 y 12 porque durante el transcurso del juicio tenía 11. Y crecieron. Históricamente sí, 9 y digamos 11 años cuando empezó todo. Ellas empezaron a tener comportamientos erráticos. A meterse debajo de los muebles, a actuar a ladrar como perros, ese tipo de cosas. Entonces, cuando les hacen el acercamiento de oye, ¿qué es lo que está pasando? Sobre todo que eran familiares del reverendo Parrish, él por su vínculo, digamos, con la iglesia, pero también protegiendo ese estigma, esa reputación social, ¿verdad? Y de juicio que podían echar sobre él. Empieza a preguntarle a las niñas que qué era lo que estaba pasando, lo consulta con un médico también que había. Otro amigo de él. Sí, porque el médico tiene que certificar la posesión demoníaca. No, mira, esto es una posesión, o esto es brujería, o esto es, ¿verdad? Lo consultan con él y las niñas empiezan a decir que una esclava que ellos tenían, que era de la isla de Barbados aquí en el Caribe, que se llamaba Tituba. Es que Tituba nos hizo brujería, ella nos pellizca y nos muerde y nos hace cosas. Esa palabra pellizca. Pellizca. Sí, pero debe haber otro. No, porque eso no es como de aquí. No, pellizca es. Sí, pellizca. Que es internacional. Le hacía así. Sí. Es internacional. Sí. Ella nos pellizca y ella nos muerde. Y, ¿verdad? Y dice cosas. ¿Qué pasa? Tituba tenía las de perder en ese sentido porque Tituba era esclava, era negra y era extranjera. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Obviamente no tiene muchos derechos, le creen a las niñas, el médico certifica brujería y Tituba confiesa, ya es que tú dices, Tituba confesó, o sea que había brujería envuelta. Esto es difícil de descartar, ¿verdad? Pero hay que decir que Tituba confiesa porque el reverendo Parrish, ¿verdad? Me imagino que se persignó y le dio una paliza a Tituba. Ese era otro punto bien importante dentro de todos los casos y todos los juicios que se desarrollaron en Salem. La gente que era acusada como tal eran sometidos a ¿cómo se llama? A tortura. A tortura y los hacían confesar, sea cierto o no, los hacían confesar. Algunos se salvaban, algunos no, porque te llevaban hasta el punto donde si tú no llegabas a confesar, bueno, te matamos. Así es. Torturándote. Y si confesabas y de lo que ellos te estaban acusando no era grave, te iban a matar como quiera. Así es. Otro dato interesante, a nivel científico, las niñas que estuvieron enfermas, volvemos a caer bajo lo que es la ignorancia. Ellos no pudieron identificar qué era la condición que ellas tenían. Obviamente con los años los científicos... Ni siquiera el médico que consultaron. Sí, con los años los científicos y demás historiadores, de hecho en la Universidad de Harvard hay varios libros que fueron dejados por personas que escribieron sobre esta situación
Yo estuve en una de las bibliotecas de Harvard allí en Boston y pude ver más o menos el asunto de ¿verdad? Y lo que pude preguntar, uno se pone presentado Sí, rápido. sí, claro. Y sí, de hecho, habían 2 libros que inclusive me lo refirieron, que hablan realmente de la historia, qué fue lo que pasó Ok, y demás. ok. Y entonces, de los casos que dijeron, pues primero se habló de que podían haber tenido epilepsia, ambas a la vez, un poco cuestionable. Se habló de que se pudieron haber envenenado con algún tipo de hongo en el bosque, porque Claro. si usted va a Salem, y esto voy a decirlo porque caminé por los palos, si usted va a Salem, Por el bosque. aquello es puro bosque. Eso es como esto, como esto. Sí, es parecido. Oye, esto que ustedes ven al aquí bosque que está allá atrás. no es broma, es así. Entonces, yo no sé si era porque era la temporada donde yo fui, que a la que caía la noche, la neblina se apoderaba de todo aquello, lo que era desde Danvers hasta Salem, se apoderaba que tú... ¿Y en qué mes es que fuiste? Eso hacen ya enero, febrero, marzo, abril. Yo creo marzo, que fue marzo. a finales de marzo, yo Sí, creo que eso fue. fue sí. marzo, fue marzo. Entonces, Wow. frío Perú. Y entonces, pues ya empezamos a ver esa situación. Y entonces allí es así. Pues las muchachas o las niñas, eso fue otra de las cosas que llegaron a decir, pues como el bosque, jugando. Y por último, pues entonces, que fue lo que es el caso, es la condición que más históricamente le han dado importancia, es el hecho de que se hayan envenenado con pan de centeno que estaba fermentado o dañado, que causó lo que hemos dialogado en otras ocasiones, de que tuvieran este tipo de convulsiones, comportamiento errático. Y hasta alucinaciones. Y alucinaciones, pues porque es un hongo que es alucinógeno. Sí. Hasta Pero cierto sigo punto. confundida en las niñas. Las niñas no eran brujas. Las niñas dicen que las embrujaron. Las Sí, niñas las decían niñas que las fueron embrujaron, tanto así que me parece que fue Betty Parrish. Las 2 niñas las llevaban después que se empezó a desatar todo lo que vamos a hablar hoy. Las llevaban por Salem y las niñas Eso señalaban gente. Ella es bruja y ya con ¿cómo eso bastaba. Exacto. ¿Cómo las niñas, de ser de que tienen una condición y están embrujadas o endemoniadas, pasan a ser las gurús expertas en Pues Pero hay- más que nada la conveniencia. La conveniencia la metí de pata. Sí, y Porque vamos a ver más adelante por qué yo digo la conveniencia, pero sí. vamos cronológicamente para no perder a la gente. Pues mira, las niñas dijeron, ¿verdad?, que Tituba, como estábamos diciendo anteriormente, era precisamente la causante, ¿verdad?, de de lo que le pasó. claro, de las aflicciones que ellas tenían. Miren qué interesante que históricamente ellas acusaron a 3 mujeres primero. Y mira qué interesante las 3 mujeres que ellas acusaron. delatan, ¿verdad? La primera que estamos viendo en pantalla fue Sarah Osborne. Sarah Osborne era una terrateniente de allí de Salem, obviamente, que precisamente era una mujer fuerte, independiente, que no necesariamente iba a la iglesia comúnmente, y por ser terrateniente tenía problemas con otra de las familias prominentes Del de área. Salem. Casualmente, ella era una bruja. La acusaron. Ella sí, casualmente ella era una bruja. ¿Qué pasa? Además de ella, de las primeras 3 mujeres, la próxima fue Sarah Good. También era Sarah era un nombre común, no dejemos llevar por eso. Sarah Good. Sarah Good era un indigente que se paseaba por allí pidiéndole limosna a la gente, o favores o comida a la gente, como todavía lo vemos por las ciudades. Obviamente no era bien visto, pero además de eso la acusan, no por eso, porque claro, eso no es un crimen. La acusan por bruja, pero ¿por qué? Por 2 cosas. Una, porque era indigente, estaba embarazada, no, ¿verdad? No tenía marido, no estaba bien tenía visto, pareja. no estaba bien visto. Y 3, ¿tú sabes cuál fue el ¿cómo se llama? Cuando la acusan de brujería, el detonante. no, el elemento que dijeron que ella era bruja, ¿Cuál? que cuando ella iba a pedir dinero, cuando la gente no le daba dinero, ella se iba balbuceando cosas que no podían entender. Ajá. Seguramente eran insultos. Probablemente. Pero no sí, sé, eran hechizos y eso. conjuros, era brujería. Entonces, Mano. no es porque eres indigente, no es porque no estás colaborando a la sociedad, no es porque estás embarazada fuera del matrimonio en una sociedad extremadamente religiosa. Es porque cuando no te dan dinero tú dices Ya, cosas ya. que nadie entiende. Y eso ella es lo que iba brujería. era por allí hablando pestes de la gente. Correcto. Y rápido lo malinterpreta. Correcto. Entonces, obviamente tenemos por aquí a la de Barbados, Tituba. que era la esclava, es Tituba. Tituba. Y encontramos algo que nos pareció sumamente interesante, y es que
Miren a Titubaqui, ¿verdad? Una mujer negra, tenía como una diadema con unas plumas, me parece más indígena que otra cosa, pero era una mujer negra, ¿verdad? Y corpulenta, porque era esclavo, lo usaban para todo ese tipo de cosas. Y ahí tú la puedes, tú dices, sí, esto yo creo que es una descripción un dato fiel. curioso, esa imagen, si ustedes se fijan, pueden notar que tiene algún tipo de parecido o algún tipo de influencia indígena. Y es que cuando todos estos peregrinos llegaron a esta área de los Estados Unidos, estaba llena de indios. Claro. Allí habían indios. Y el legado indio estuvo muy marcado en los comienzos de esa época. No, Pero por la bien línea a lo que que tú dices, Ujú. esto es exactamente lo que pasa hoy día, por ejemplo, digamos en Estados Unidos, donde no importa si tú eres mexicano, peruano, argentino, puertorriqueño, salvadoreño, no importa de dónde tú eres mexicano. Eres mexicano. Porque ¿Sabes? es la Es el mayor estereotipo. cantidad, sí, es la mayor cantidad de personas que viven en los Estados Unidos. Sin embargo, mira qué interesante, esto podemos decir que es un detalle bastante fiel de lo que pudo haber sido Tituba. Ahora Ahora para que ustedes vean quizás lo parcializado o lo ciego o los fanáticos que estaban en ese tiempo, ¿tú quieres ver cómo dibujan a Tituba dentro del juicio de Salem? Mira esto, qué interesante. ¿Ah? Sí. Como la gran bruja, o sea, Sí. esto es la gran estereotipo bruja. de una bruja. Si te fijas, tiene algo, por ejemplo, en la cintura, ella lleva, ¿verdad? Su ornamento, que me imagino que ella utilizaba de Barbados, ese tipo de cosas. Cinturones para cargar sus cosas. cargar todo lo que la mandaban a buscar, ese tipo de Claro. cosas, ¿verdad? Sin embargo, aquí, no. Son elementos de brujería, son collares y prendas Sí. que, ¿tú me Y entiendes? tiene hasta una varita. De hecho, al lado izquierdo de la foto podemos ver nada más y nada menos a Betty Paris y a Abigail Williams, dos niñas. Las dos niñas. Imagínense esto, estas dos niñas de 9 y 11 años que seguramente no saben lavarse bien cuando van al baño, eran las que podían decir quién era bruja y quién no en el pueblo. Esto es horrible, bro. Todo por la posición social, Así porque es. era la familia de Samuel Parris, Así que es. era una persona reconocida, era parte de la iglesia y era comerciante del área. Ahora, ¿qué sucede después que estas tres mujeres? De hecho, podemos adelantarlo, o sea, en los juicios de Salem, no es que fueron las niñas y acusaron a estas tres mujeres, acusaron a más de 200 personas. De esas se llevaron a los juicios de Salem y de esas salieron 30 culpables, de los cuales finalmente perecen, no quemados como típicamente se cree, sino perecen 19 personas en ahorcamiento, ¿verdad? A través de la horca, de esos fueron 14 mujeres y 5 hombres, que se cree que solo fueron mujeres, hubo 5 hombres ahí. casos de- Sí, hubo. Ese era otro punto, porque siempre se ha presentado que la Inquisición y todo este tipo, cuando mataban a las mujeres, eran que las quemaban. No, Sí. no solamente las quemaban, algunas las mataban apedreadas, otras las mataban a los hombres, por lo regularmente los aplastaban con piedra. Eran Y la empalados. hor- Y la horca. eran empalados. Y obviamente lo más que se utilizaba, pues porque todo esto era como parte de un espectáculo para asustar a todo el pueblo. Luego de que los quemaban, la otra gran mayoría, el otro gran porcentaje eran que eran ahorcados. Es bien curioso porque cuando tú dices que los torturaba, de hecho, esto es bien resumido, porque siempre lo que hacemos es presentar los casos para que ustedes le despierten la curiosidad y se ponga a estudiar de esto. Pero aquí resumimos desde que empezó Salem hasta cuántos murieron en cuántos, 20 minutos a propósito. Pero es bien, porque queremos debatir también de lo que pasó allí. Y es bien importante lo que tú dices de las torturas, porque precisamente muchas personas... Hay cosas, la tortura no solamente era para que tú declararas y confesaras, yo soy bruja. Es que además de eso, te decían, ok, ya lo confesaste, eres bruja, ¿quién más? Porque ustedes se tienen que conocer, ¿quién más? ¿Quién más? Entonces, si tú no hablabas, te iba peor, entonces tú tenías que, ¿a quién escojo? Típicamente, entonces voy a escoger a mis enemigos. Pues porque Exacto. es que ya tengo que tirar a alguien No, al medio, ya tengo que Sí. confesar a alguien. Ya yo estoy para irme para el otro lado, ya yo me chavé. Ahora, otra razón, digo, no siempre era, ¿verdad? A través de tortura, esto se salió de control y habían personas que simplemente, y vamos a hablar de uno de ellos, lo tengo aquí, simplemente fulano me cae mal, fulano pasó lo que sea, brujo o lo que sea, me quedaste mal, y dijimos que, no sé, una promesa entre ambos, yo cumplí mi parte y tú no.
brujería, y allá te mataban. Y Esa pasó fue- con los esposos, Sí. como si los esposos seguían interrogando a la familia y el esposo seguía diciendo que no, que ella no era bruja, pues Y tú también eres tú también. brujo. Sí. Ese fue el mayor problema, porque se convirtió en un problema, en una situación más bien de venganza, Sí, sí. de Intereses revanchismo, nivel político, porque ya que tú tenías la herramienta correcta para poder salir de lo que tenías en el medio, todo el mundo, y nadie sin escrúpulo, nadie tiene un escrúpulo de nada, eso era, olvídate lo que le vaya a pasar, Porque fulana que la maten. Es que para mí es peor, porque más que no tienen escrúpulos, es que era una fe ciega. Sí, Exacto. Pero es bien raro, porque tú dices, una fe ciega. Pero tú tenías que saber que la Claro persona que que tú sí. acusaste no era bruja. Claro Entonces que sí. ahí se mezcla Claro la que fe sí, ciega con claro que que sí. tanto la iglesia como la gente perdieron el norte. es que la iglesia no estaba haciendo no estaba discerniendo como debía hacer, porque te estaban trayendo una persona. Entonces cualquiera podía decir esto. Entonces, como se creó una situación colectiva a nivel general donde todo el mundo estaba ya asustado, porque esto es otra cosa. Sí, era un como- estaba avivando el fuego el pánico. Exacto, ya la gente estaba asustada. Ya el primero que es como el COVID. Ahora mismo con el COVID. Ah, él tiene COVID. No lo menciones mucho, Déjalo solo que, ese tipo está- YouTube nos demonetiza esto, están changuitos. Todo el mundo sale corriendo y la gente le saca el cuerpo. Era lo mismo. Aquella es bruja, chacho, olvídate, eso tienen que Así salir es. de ella ya. No, y era para imponer reglas sociales también, porque una de las cosas, por ejemplo, por las que te acusaban de brujería es que tú no ibas a la iglesia. Esa era una. Otra era, por ejemplo, que tú hubieras casado más de una vez o más de dos veces. Que hay un caso, claro, hay un caso así de una mujer que ya iba por su tercer matrimonio. tercer matrimonio. Y de hecho, anteriormente la habían acusado de hechicería. salió bien. Porque supuestamente ella le había embrujado al segundo marido y por eso murió. Eso sí. Y salió bien. Y como salió bien, pues vamos a aprovechar los nuevos juicios de Sí. Salín y a tirarla otra vez. Y a tirarla Porque otra es que no vez. podemos permitir que la gente se siga No, casando chacho, tanto, tú olvídate. sabes. Mujeres, como dijimos anteriormente, mujeres independientes. Independientes. De hecho, y es bien interesante, vamos a colocarlo por aquí. Uno de los hombres que fallece en los juicios de Salem fue uno de los 5 que falleció, pero es el caso que yo quise traer, me parece el más interesante. Lo tenemos aquí, fue el reverendo George Burrow, ¿verdad? Este es él, lo vemos ahí momentos antes de la horca. También es un reverendo, casualmente. Precisamente, fue la única persona relacionada con la iglesia que muere acusado como brujo en los juicios de Salem. Cuando se empieza a investigar oficialmente la historia de por qué sucedió, si era un representante religioso, ¿verdad? Pues es que él tenía una mala costumbre, y era tomar dinero prestado y no lo devolvía. Casualmente, él no devolvía el dinero. Mucha gente se ganó muchos enemigos a través de esta mala conducta, de esta mala práctica. Y casualmente el reverendo que le debía chavos a todo el mundo era brujo. Cacho, castigado. Era brujo. Así Era que brujo. por eso estábamos hablando al principio de que era a conveniencia también. De hecho, el fanatismo era tanto, que es lo que tú dices, el fanatismo, la conveniencia de ver, hey, puedo salir de mis enemigos fácil y nadie me lo va a Sí. cuestionar. Entonces, a nivel la político, fe ciega, a nivel político. Era religioso. tanto que inclusive en ese momento no había muchos derechos humanos, pero habían la Inquisición que llegó a Estados Unidos o a Nueva Inglaterra en este caso, venía también con unos salvaguardaban cierta parte de lo que era en ese momento los derechos humanos, ¿verdad? Y era, por ejemplo, si yo decía, Dolly es bruja, a ella la arrestaban y la llevaban como parte de la Santa Inquisición, que esto no fue lo que se hizo en Salem. La llevaban como parte de la Santa Inquisición y te decían, ok, te estamos acusando, tienes que confesar. Y tú no sabías ni siquiera de lo que te estaban acusando. Y eso tenía un sentido. Eso tenía una razón de ser. Y la razón era que si tú podías identificar por qué te estaban acusando, iban más suave contigo. Porque entonces tú decías, ok, y vas a entender ahora por qué. Tú decías, ok, quizás me están acusando de ratero. Ah, él sabe de lo que es. ¿Por qué? Y por ahí van elaborando. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta es, hazme una lista de todos tus enemigos. Y cuando de momento Dolly empezaba a decir, bueno, mis enemigos son Félix González, Rubén Aguirre, Residente Calle 13, Vico sí, Bad Bunny, pero no me mencionaba a mí,
entonces ellos daban por bueno de que, espérate, la persona que la acusó, ella no lo considera un enemigo, Ni le tan damos siquiera más sabe. credibilidad a la acusación. Ahora, si dentro de la lista de enemigos ella decía Giancarlo Guzmán, Que es el que entonces me está acusando. ellos hay que investigar, porque ya aquí hay Ya una relación ya de una enemistad que no podemos ignorar, ¿ves? O sea, de esa manera de salvaguardar la integridad quizá Sí, del sí. proceso legal, que era un proceso bien burocrático en la Inquisición, que se vino a... no se llevó a cabo en Salem. Sí, no, y en Europa sí se mejoró, porque en Europa ellos Digo, dijeron un día... se mejoró dentro de lo menos malo. Claro, ¿verdad? porque ellos dijeron un día, espérate, porque estamos teniendo demasiados casos, todo el mundo está acusando aquí a todo el mundo, espérate, vamos a preparar de una manera, ¿verdad?, concienzuda, para que el tribunal lo atienda. De hecho, lo comentamos hace un rato también sobre cómo España, que fue donde más gente mataron en aquella época, ellos estructuraron, ellos tuvieron un inquisidor que se llamaba Tomás Torre, whatever, se me olvidó el apellido, pero él fue el que pusieron para estructurar todos estos tribunales que eran los que iban a coger a Torquemada, los que iban El Torquemada es el Tomás Torquemada. Torquemada. Ok. Él fue el que El fraile. que utilizaron para ponerlo como gran inquisidor, para que se encargara de estructurar todos los tribunales que iban a recibir las personas que eran acusadas por brujería, y entonces de esta manera evitar que siguieran trayendo gente que, mira, aquella es bruja, pero ¿por qué? Y ahí pues entonces empezó. Pero cuando llegaron allá a Estados Unidos, ellos tardaron un tiempo entre el 1620, 1643 primer caso, 1692, en todo este periodo de tiempo, poder llegar a estructurarlo nuevamente, porque vino a pasar después que hubo esta Bueno, la única situación estructura colectiva. fue el juicio como tal, se llevó ante Exacto. una corte, pero Eso mismo yo iba Pero a no, decir. fue había- después que pasó eso, que entonces ellos decidieron, ok, Hacer espérate, eso. vamos, sí, porque mataron, era demasiada gente la que Sí. ya habían matado. Bueno, el impacto Pero fue tanto. Ujú. hubo una persona que era el que iba a buscar las brujas y las arrestaba, que se dio cuenta en algún punto que era malintencionado, no se prestó más, dijo que no y también lo mataron. Sí. O sea, que sí había gente que se daba cuenta Ujú. y cuando se rehusaban, pues también Claro, mataban. los acusaban No, también. y siempre se mantenía una mentira, porque ni siquiera lo que tú dices es muy cierto. Él se dio cuenta, espérate, yo me estoy dando cuenta. Y era una persona bien allegada a Estas ellos. acusaciones son falsas. Él trabajaba para una de las familias más pudientes y con más poder de Salem. Y se dio cuenta, espérate, esto es malintencionado, esto no es real. Pero entonces ellos no dicen, para que tú veas cómo se mantiene la mentira colectiva, ellos no dicen, como tú no quieres arrestar las brujas, te vamos a ahorcar igual a ti. No. Lo acusaron de brujo porque También. casualmente Porque esa eran de- familia pudiente, uno de los hijos que tenía, murió. O sea, uno de los recién nacidos murió de bebé. Y le echaron la ¿sabes? culpa. Eso fue por ti. No es porque tú ya no quieres procesar los casos que a todas luces se Exacto. nota que son malintencionados. Es porque por tu culpa uno de nuestros hijos murió. Y yo me atrevería a decir que el fanatismo era tanto que a saber si ese niño fue envenenado para poder Para tener poder, sí. un chivo expiatorio y poder acusarlo y salir de él. Siempre esa intención durante toda la historia del mundo de tener al pueblo sometido con algo, de temor miedo. de algo, un Ajá. miedo de algo. Y era lo que usaban ahí. Ahí lo que querían era que la gente estuviera todo el tiempo a la expectativa del miedo de que te van a, que si tú te descuidas en algo o haces algo que no es conveniente, ya tú sabes que te van a acusar de Claro, brujería. claro. Lo mismo que pasaba con los nazis, con los judíos. Todo el mundo tenía que tener un miedo, porque si tú tenías un judío escondido en tu casa, te limpiaban para seguida. O sea, eso ni lo pensaba. Exacto. By the way, hay varias películas de las historias de Salem que Sí, no sé y si las series. han visto. En pantalla estamos viendo las 19 personas que fallecieron en Salem. Ajá. Ahí están, si quieren pueden investigar de ellas, ahí está el nombre, que, ¿verdad? Los diferentes nombres, como pueden ver, entre ellos está el reverendo George Burroughs, que fue el que le dimos ahora, y entre él solamente hay 4 hombres más, pero esto es suficiente para sacar esa fantasía, ¿verdad? Esa falsedad de que solamente era una quema de brujas y era solo mujeres. O sea, no fue ni quema, no fue solo No, de mujeres, no. habían brujos también. Había así de que- todo, había de todo. La historia del reverendo que me llamó la atención es que él pudo decirle el Padre Nuestro antes de que lo mataran. Eso está espectacular, Eso es cuenta eso es un dato bien Y interesante. eso era uno de los detalles que
que supuestamente las brujas no podían verbalizar el Padre Nuestro. O sea, que yo imagino que desde ahí empezaron las dudas de la gente, como porque esos 4 meses fueron de mucha incertidumbre en la comunidad. No, y eso era una de las pruebas. O sea, un brujo no puede rezar el Padre Nuestro. No. Y él lo hizo, y como quiera te matamos. O sea, No, ya estaba metido, ya me he metido los pies hasta la rodilla, ya no hay Pero break, ya. después, en ese mismo año sí se dieron cuenta que eso había sido, que lo habían matado injustamente, ¿verdad? bueno, vamos, eso yo creo que ahora en el final voy a tocar algo bien cercano a lo que estás diciendo. Sí, y definitivamente, de hecho, estas imágenes son reales de lo que sucedió, ¿verdad? En los juicios o en las ejecuciones de Salem. Como pueden ver, no hay hogueras, no hay fuego. Mayormente Sí, nada. en la Santa Inquisición hubo hogueras y de hecho cogían a la gente y los llevaban en un burro hasta la hoguera Chacho. y se salvaban de 2 formas: o escapaban, que fueron muy pocos, o morían en la tortura. Sí. Entonces era como que no es que te zafaste mucho de la hoguera, aunque yo prefiero morir en tortura a que me quemen vivo, pero Bueno, pero a lo mejor muero intoxicada por el humo y no por el dolor. sí. Ahí tenemos algo que yo creo que Félix. Mira, Esa vamos. foto es real. Sí, esa foto es reciente, es real. Estamos viendo ahí uno de los cementerios que hay en el pueblo, en la ciudad de Boston. Eso es parte del patio de la Universidad de Harvard, entre Cambridge y Harvard. Eso me da un miedo. De noche. De hecho, se ve así porque yo metí el teléfono entre los portones, pero tiene portones. Ah, no es acceso público. No tiene acceso público. Y algo bien interesante que de verdad pues uno los ve los árboles, Sí, así sí, sí, todos sí. salen, y mírenlos aquí detrás, lo que yo decía ahorita que les quería comentar. Hay otra foto más, pero aquel es del cementerio general, donde pasa lo mismo. Allí sí te dejan entrar. Allí tú pasas Al por el cementerio portón. general. Sí, tú pasas por el portón principal. Obviamente, si tú tienes algún familiar allí y demás, pues tú puedes ir a visitarlo y te dejan entrar. Yo entré y pude ver todas estas lápidas que, si se fijan, no son lápidas como aquí, que son bien bonitas, y los cementerios de nosotros son fantásticamente Y es fabulosos. espectacular porque es literalmente un retrato, que por eso puse la otra imagen, pero es un retrato de cómo se hacía todo en esa época. O sea, nada ha cambiado. Exactamente, Entonces, exactamente. Imaginarse eso, Ajá. o sea, esos árboles, que te da Sí, ese sentimiento. ese ambiente tétrico. Sí, sucediendo a la misma vez. Es el juicio. Es una imagen de los juicios que Exactamente. hacían. Sí, se juntó, como dice, el hambre y la miseria. O sea, Sí, porque era, mano. mira esto. Wow. Agraciadamente, hoy por hoy Salem es una ciudad fantástica. Yo te puedo decir que de todas las cosas que sucedieron allí, que por esos eventos, todo ese sector está bien marcado. Agraciadamente, pues ahora le han sacado provecho, porque luego de que la ley eliminó todo eso y lo erradicó, pues la ciudad ahora es como si fuera es como un Disney de brujería. Es un hotspot turístico. Exacto, tú vas a la Sí, avenida, para Halloween tú de vas a la eso. avenida Essex, que es la avenida principal, y lo más increíble es que cuando tú llegas allí, tú te acuerdas de la serie Bewitched, Claro, sí, sí. allí hay una estatua de ella. Oh. Y está en el mismo centro donde está la rotonda que te lleva a la avenida Essex, para que entonces tú entres a ese mundo fantástico, donde hay tiendas de vampiros, hay museos, hay tiendas de witch and craft. Impresionante. A mí, pero yo no he estado allí, me parece bonito que ellos quieran tomar el mismo elemento que le dio tan mal nombre a Salem, Sí. y convertirlo en algo Convertirlo de que, en mira, algo vamos a normalizarlo, vamos a capitalizar también con sobre el Claro. witchcraft. De hecho, cuando tú vas a estos lugares, ellos tienen una bruja en una esquina leyéndote las cartas, y te tienen otra leyéndote la palma de la mano. Eso es algo allí normal. Pero cuando hablamos turístico y te pregunto que tú estuviste allí, es algo como yo lo veo bonito en el sentido como tú dices, mira, es como un Disney de brujería, o sea, para el turista, para, cambiarle el nombre a Salem, o es algo todavía tétrico que tú lo ves más, dame dinero, dame dinero. No. Es algo, Se lo viven. Sí, se lo viven. Y entonces tú miras los museos y miras, ellos van hacia eso como si fuera algo, obviamente es parte de su historia, pero lo tomaron como que, mira, nosotros ganamos. Se apropiaron, claro, sí, nosotros sí. ganamos, esto es lo que hay, y entonces tenemos esto, porque es interesante cuando tú vas a ciertas tiendas y tú puedes ver libros de brujería de verdad.
libros de hechizos de verdad. Sí, que no es de una librería cualquiera. No, eventos, porque se hacen eventos de brujería para todo el público que quiera ir, quiera participar y quiera ver cómo es que funciona. Entonces, tienes estas personas que se autodenominan brujos y brujas y entonces hablan contigo y te cuentan historias y esto y lo otro. Es bien es bien entretenido, o sea, no es algo que, no es que vas a llegar allí y te vas a encontrar con una bruja que la nariz le llega abajo, con una verruga aquí. Y vas a salir con una maldición. Sí, no, eso no va, eso, por lo menos hasta lo que se ha podido ver y lo que yo pude ver, no es así, es algo. Y se come bueno allí también, se come muy bueno también. Vi casas que dejaron originales, las casas así, como salen en las películas, de pintaditas de negra, con el letrero afuera, y las convirtieron en museos. Hay muchas. Unas casas. Sí, hay muchas, y de hecho, donde quiera siempre hay una referencia sobre eso. Dejando saber claramente, mira, eso pasó aquí. Eso fue aquí. Ya. ¿Entiendes? Donde sí, porque está tan bien documentado, sí, porque, que tú puedes decir, mira, esto sucedió. Sí, porque esto. el nombre de Salem no solamente está relacionado a Danvers y lo que pasó. Hay otros pueblitos también que se llaman Salem por diferentes áreas. Pero el lugar, obviamente el lugar donde sucedieron los eventos, pues está bien marcado para que tú pues por lo menos llegaste y dices, mira, de hecho donde quiera que tú caminas, te lo dice bien grande, un letrero bien grande, salen, mira, métete por aquí, wow, métete por acá. Si eso es lo que estás buscando, esto es la que esto es aquí. Yo vi una casa bien similar a la que aparece en la serie de Sabrina. ¿De verdad? Pintada de negro, con 2 pisos, balconcitos, es bien Sí, esas son estructuras, es increíble, son estructuras coloniales, todavía están, todavía están. Que me imagino que se preservaron por el valor histórico. Claro, claro que sí, claro que sí. Tú estabas hablando ahorita de las tumbas, que no son comunes como las de estos tiempos, obviamente, porque era lo que se hacía, pero tienen otra cosita fascinante, y es las lápidas. Las lápidas. Eso es algo que está en, por lo menos todas estas personas que murieron, que aún todavía, porque podemos aquí ver, por ejemplo, estamos viendo una lápida de 1692 de lo que sucedió en aquel entonces y cómo fue que la persona murió. Vas a ver lápidas y vas a ver mausoleos de mucho antes, donde te especifica claramente cómo fue que la persona que está ahí, sí, porque eso lo hacían cuando la persona que había muerto había sido enjuiciada. Ahí te lo dicen. Si tú muriste porque te enfermaste, te dio tifoidea o te dio cualquier cosa, eso no lo ves. Eso no lo ves. Solamente vas a ver. Era parte del proceso. Era parte del proceso porque lo hacen adrede. Ya. Lo hacían adrede para estigmatizar que esa persona murió de esta manera, porque se consideró que era una persona que era bruja. Wow. Sí, o sea, hasta en la tumba te lo vamos a recordar por la eternidad. Por el resto de tu vida. No te lo vamos a perdonar. ¿Y en el cementerio normal que tú fuiste? Ese es el cementerio, el principal, el municipal. ¿Todavía siguen enterrando personas? Ahí sí. Allí? De hecho, hay unos ¿todavía funciona? Sí, hay un área vieja y un área... Exacto, hay un área vieja y hay unos mausoleos que tú cabes paradito así, bien Me encanta chévere. porque se ve la sombra del portón y hasta el portón se ve tétrico. Sí. No, yo no llegué a pasar por ahí de noche, pues porque quedaba distante de donde yo me estaba quedando, porque prácticamente eso es Boston como tal. Eso es en Boston, eso no es Salem. Y entonces yo estaba Danvers y era como aproximadamente como algunos 40 minutos, 45 minutos, y a la que caía la noche salpicábamos. Sí, vámonos. Vámonos de aquí, o sea, ya está, ya suficiente de la ciudad. No me meto en un cementerio de aquí de noche Me voy a meter en uno de allá. Yo paso de noche por un cementerio ni miro para allá. No voy a mirar para allá, para nada. ¿Por qué? Porque no, porque me da miedo. Para que te pase como me pasaba a mí. Y si te pasa algo inexplicable, acuérdate, tienes que andar con los ojos bien abiertos. Sí. ¿Tú sabes qué a mí me pasaba cuando yo subía por Guabate? Yo veía gente sentada en las mesas porque como estaba oscuro cuando la guagua alumbraba, y no solamente veía gente, llegué a ver, a lo mejor era un perrito que estaba sentado en Dios, pero yo lo veía así de grande. Eso, perrote. Un perrote. No sabe. Un perrote. Ay, Dios mío. No, y oye, si este programa despunta y nos va bien, ¿por qué no? Nos pagamos unos pasajitos y nos vamos a documentar, salen por allá, hacemos unos programitas en vivo, entrevistamos gente. Vamos a empezar local. Podría ser también local, pues escríbanos también. A mí me fascinaría buscar en América Latina, yo sé que hay muchos eventos muchos y aquí local yo sé que hay muchos sitios y el email está por aquí, lo vamos a estar dejando para que lo escriban, manden sus historias. No se crean, nosotros lo estamos tomando en cuenta porque a partir de ahí son parte de los temas que probablemente podemos estar tocando aquí, podemos contar su historia. Así como vieron el programa anterior,
solo podemos seguir trabajando, Yes. vamos a seguir Claro que haciendo. sí. Quiero saber, en algún momento de la historia de Salem, ¿cuándo es que se dan cuenta de que todo esto... Pues mira, para terminar ya el tema, Todo esto fue... bien sencillo, mano. Salem realmente marca el fin, es bien importante por lo que Sí. sucedió, pero marca también el fin de la casa de brujas en Nueva Inglaterra. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ya empezamos a decirlo. Durante el mismo juicio, durante el transcurso que tomó estos meses de juicio de la cacería de brujas de Salem, uno de los mismos que se supone que estuviera enforcing, ¿verdad? Que se supone que estuviera arrestando a las brujas, se dio cuenta, mira, ¿sabes qué? Esto lo están haciendo de mala fe, aquí hay algo bien raro. Más allá de eso, años después, precisamente Betty Parrish, que fue una de las niñas que acusaba, que tenía ese gran poder de ir por ahí, oye, si usted tiene 2 dedos de frente, sabe que a las niñas usted le puede decir, mira, fulana de tal, yo la vi haciendo tal cosa, Eso es lo le malo. llenan la cabeza de cosas y la nena va y te acusa. Betty tuvo la valentía de años después decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Lo dijo a su manera, responsabilizó no solo a Dios, ¿verdad? Ella decía que ella cumplió una misión de Dios, pero también dijo que todo fue a través de un engaño del diablo, de un fuerte engaño del diablo. Y ella dijo que sí, que ella acusó personas que ella hoy por hoy puede entender ya de adulto que eran inocentes. Que la manipulaban. Que fue manipulada, que fue utilizada. Obviamente ella no podía, como decimos aquí, tirar gente al medio porque le iban a matar, así de sencillo. Pero ella sí dice que ella fue utilizada como un instrumento para identificar personas que ella sabía o que ahora entendía después de adulto que eran inocentes. Y de hecho ella fue donde la familia, donde la descendencia y donde familiares directos que quedaban vivos y les pidió directamente disculpas. Muchos de ellos la perdonaron, entendían que en ese momento ella era una niña, que ella fue utilizada, muchos de ellos no. La gran mayoría sí la aceptaron, la perdonaron, y se dice también que la perdonaron por miedo, mira, vamos a dejar las cosas aquí, yo te No vuelva a perdono, suceder otra aquí vez. no ha pasado nada, Betty, no te preocupes, usted es de la familia, porque, ¿verdad? Pero muchos otros, ¿sabes qué? No lo vamos a aceptar, no solo porque era mi familiar, sino porque cuando te acusaban de brujería, muchas de estas brujas o brujos confesaban, mira, sí, yo soy brujo, y te daban la oportunidad de decir, yo soy brujo, nadie más tiene aquí nada que ver, yo le pido perdón a Dios, a la familia, porque pasaban 2 cosas. Depende de tus crímenes, podían matar a tu familia también, pero usualmente lo que pasaba era que te dejaban en desgracia financiera, tú perdías todos tus bienes y los de tu familia te los quitaban. Sin embargo, si tú confesabas que eras bruja, te mataban, sí, claro, te mataban, pero todavía tu familia podía heredar los bienes tuyos. O sea, todavía tu familia, toda esa riqueza que ha ido acumulando a través de las generaciones, le pertenecía a tu familia. Si no, sorpresa, era de la iglesia y del Estado. ¡Oh! Qué casualidad. Qué casualidad. Sí. Pero nada, eso sucedía, así que muchas familias pues se vieron trastocadas, ¿verdad?, por las acusaciones de brujería en los juicios de Salem y en la Santa Inquisición también. No, vamos a concluir ya tomando el veredicto, pero ¿qué es lo que realmente vamos a tomar juicio ahora? Mira, porque viene una tercera parte, porque ahora mismo estamos hablando, ¿verdad?, de lo que tenemos Diablo, sí. pronosticado, pero sí queremos hablar de la brujería, si existe realmente sí o no. Ese va a ser el Que eso venimos con otro ejemplo. el tercer capítulo, que ya ustedes vieron que tenemos el primer capítulo, donde hablamos históricamente de dónde viene todo esto. Segundo capítulo, cómo llegó a América y qué fue lo que pasó. Y nos vamos con el tercer capítulo, donde realmente vamos a hablar si verdaderamente la brujería existe. Si de verdad la gente... Ya no vengo para ese capítulo. Le hace, si de verdad la gente le hacen brujo, y si de verdad, pues... Y ahí Exacto. vamos a llegar con la brujería hasta el presente. Actualizada, Hasta el exacto. Hay presente. gente que se ha escuchado como que, ay, me hicieron un brujo, ay, todo me sale Eso mal. lo vamos, ay, ese va a ser el tema eso. principal. Y tenemos Pero ejemplos. en el veredicto de hoy lo que vamos a estar evaluando de manera explicable o inexplicable es precisamente los juicios de Salem y las acusaciones que allí se hicieron. Son explicables, y cuando decimos explicables, no se trataba de brujería, se trataba quizás de elementos sociales o elementos, ¿verdad?, que se puedan explicar de algún constructo social, de alguna imposición social, religiosa o política, de lo que sea. Inexplicable sería, mira, sí, yo creo que en efecto hubo un brote de brujería allí que tenía que ser extirpado de la humanidad,
y lo que sucedió, aunque quizás se fuera uno que otro inocente, habían brujos que tenían que ser cazados, ¿verdad? Y erradicados. Eso básicamente es el veredicto. Yo creo que debemos empezar por el experto, el que fue a Salem. Vámonos rápido para matar esto. Definitivamente, luego de haber escuchado y haber hablado sobre todo lo que hemos visto y hemos leído de históricamente cómo ha pasado todo esto, definitivamente esto es totalmente explicable porque la historia está ahí. La historia está ahí, la hemos leído, la podemos escuchar, podemos verlo en cualquier lugar que usted quiera tener información sobre eso, lo va a encontrar porque está accesible. No hay forma alguna de llegar a una conclusión de si en ese momento de verdad pasó brujería. Porque en todos los libros de historia no se cuenta de verdad cuáles fueron las brujerías que hicieron. Pero explicablemente sí podemos estar claros de que sí pasó esto y que esto fue el comienzo y el final de una época totalmente desgraciada a nivel histórico, a nivel mundial. Ahí está, tenemos un voto por explicable. ¿Quién quiere seguir? ¿Quieres seguir tú o quieres Sí, para que pues tú... vamos allá, seguro. Para que tú cierres. A menos bueno, lo que tú quieras. Como ustedes decidan, esto es una democracia inexperta. Pues mira, después de haber leído tanto, yo no he visto las películas, quizás en las películas dan más detalle y los invitamos, ¿verdad? Que ustedes hagan también su propio research y si van a visitar la ciudad también y nos escriban en los comentarios o por inbox de cuál fue su experiencia, si han ido. Que by the way, tenemos que ir ya después de toda esa curiosidad que nos ya tenemos que darle un viajecito. Según todo lo que hemos escuchado y lo que hemos leído de la historia de Salem y los 19 casos, hubo muchos casos de acusaciones, pero las 19 muertes, al haber causado tanta histeria colectiva y haber propósitos religiosos y políticos envueltos, pues me hace a mí pensar rápidamente que para mí es explicable y que no hubo ningún tipo de brujería. Por eso mi voto va a ser que es explicable. No es que significa que yo no creo en que esto puede ser real o no, sí, y también puede ser que alguno de los casos sí hubiese sido real, el primero de los casos, ¿verdad? No sabemos, pero lo que pasó en Salem y toda esta cacería de brujas que hubo en ese tiempo de los 1600, para mí es explicable. Mi voto va a ser por explicable y ¿verdad? En el próximo episodio hablaremos un poquito más de las otras cositas. Bueno, tenemos 2 votos por explicable. Y si yo lo sorprendo. Por eso yo quería que fueras tú realmente. Y si yo lo sorprendo, no lo voy a sorprender. Yo tengo que estar de acuerdo con mis compañeros. Se cae de la mata. Si para ustedes están viendo, perdona que te interrumpa. No, tranquila. Si están viendo esto en la premiere, que en la premiere es cuando nosotros tiramos el episodio por primera vez, va a salir en el chat la votación, así que pueden ir votando para al final verla, saber también su opinión. Y sí, si ya están en la premiere, ya la votación está arriba. Tan pronto nosotros empezamos a votar, ustedes hacen lo mismo. Entonces, pues yo no sorprendo a nadie. Mira, sencillo, me uno a las palabras de ustedes y es tan sencillo como pues la evidencia. La evidencia nos dice, incluyendo a la niña que utilizaron para señalar a las brujas, ella misma dijo, yo señalé personas que yo estoy consciente que son inocentes. Eso es lo primero. Más allá de eso, todas las personas acusadas y todos los que murieron tenían algo socialmente incorrecto o socialmente mal visto en la época, como que no eran cristianos fieles, no iban a la iglesia regularmente, eran mujeres divorciadas y vueltas a casar, eran mujeres embarazadas fuera del matrimonio, eran personas con malos hábitos como quitarte el dinero y no devolvértelo. O sea, habían personas que directamente estaban en riña con personas de poder, con familias de poder en la región. Y la evidencia, como dijo Félix también, ¿dónde está la evidencia de la brujería? ¿Qué fue lo que hicieron? En el juicio, si en el juicio tú me dices allí que, porque una de las cosas que hacían, by the way, y esto es para cerrar, Dolly es bruja, y de momento no hay prueba, pues Dolly empezaba a defenderse como testigo, empezaba a defenderse, y por ejemplo Dolly empieza a defenderte y a hacer cualquier gesto. Yo no soy bruja porque yo... Y empezaban a imitarla. Ella me está controlando, mira cómo me controla. Ya eso era suficiente evidencia y te condenaban. Así que no hay evidencia de ningún tipo de acto de brujería, realmente no la hay, pero hay más que evidencia desde cómo llega el reverendo Parrish, que se debía a una de las familias influyentes allí. Él no era reverendo realmente, era una persona que fue un comerciante fracasado.
quizás tenía un power trip, o sea, quería ejercer poder porque me sentía de que no me salió mi negocio, pues ahora yo tengo poder. Ahora saco provecho. No, entonces Así casualmente... que mi voto es explicable, vamos a dejarlo ahí, es totalmente explicable, así que unánimemente explicable. Que yo casualmente las nenas fueron embrujadas con el pellizco de la bruja. Ah, pero a las nenas no las mataron. A las nenas Pues no las mataron. Las nenas tienen el poder de Claro. identificar brujas, pero no son Porque brujas. fueron víctimas. El ellas fueron reverendo... Por eso, pero ellas se convierten en brujas, porque ellas podían identificar las brujas desde mirar de lejos. No, porque ellas Pues, eran fíjate que las afligidas. ella- Eso lo dividieron en el juicio. Eran las afligidas y los brujos. Ella era los ojos de Dios. Ajá. Bueno, los ojos de Dios era el reverendo que dijo el Padre Nuestro y como que era lo mataron. A nadie le Chacho, importaba allí. olvídate O sea, de eso. aquí habían otros sí, elementos sí. políticos y sociales en la época. Acabando de llegar y estábamos colonizando, o sea, habían otros elementos que a todas luces, para mí, esto es totalmente explicable. Así que, Unánime, un voto unánime, nos falta el voto de ustedes para saber. Mil gracias por llegar hasta el final del programa. Siempre estamos súper agradecidos. Nuestro Instagram está explotado, estamos súper contentos. Sí. Sigan enviándonos mensajes de apoyo o de hate, porque los agradecemos igual. Y de verdad estamos súper contentos porque les está gustando este contenido. Vienen muchos proyectos más que queremos hacer. Vamos poco a poco en lo que vemos, ¿verdad? Qué cosas a ustedes les gustan. Nuestro episodio anterior, queremos agradecer nuevamente a Fernán de Cultura De Geek, verdad que que sí. estuvo con nosotros aquí en el estudio, pero perdimos el episodio, lo vamos a repetir con él, porque bendito, después que él se dio la tarea de venir acá, yo creo que era un sábado, ¿verdad? fue un sábado que Wow. Después de trabajar 8 horas, fue como que Dios mío, quedó brutal. Pero nada, vamos a repetir el episodio, no sé si con el mismo tema o con otros temas. El mismo, el mismo. Yo creo que El mismo, sí. Y el episodio anterior que grabamos de nuestras casas fue porque no nos dio tiempo de venir al estudio y poderlo grabar. Que también quedó brutal y a ustedes les encantó también. Ese es otro tipo de dinámica. Quizás también vamos a tener para el futuro, que sea un poquito más con ustedes, el chat en vivo y... Bueno, mira, si les gusta, se supone que este programa es de media hora y ya siempre vamos por tiramos una hora, casi Dios una hora. mío. Es verdad, nuestro propósito original era media hora. Siempre. Y Y siempre- olvídate, no hay y break. siempre le queremos recordar que esto es una conversación entre panas. Nosotros podemos equivocarnos, nos pueden escribir en confianza y provocamos el tema y provocamos que ustedes busquen más información en sus casas, porque pues realmente en media hora que se supone que grabamos no tenemos todo. Tenemos ya, bueno, básicamente lo que tenemos es media hora de exponer el caso y media hora de hablar entre Media hora de exponer el caso y media hora de opinión. Sí, De sí. opinión. Ah, bueno. Pero mil gracias por el apoyo. Van a estar viendo abajo las redes sociales, nuestro Instagram, nuestro email, para que nos sometan ahí temas también que ustedes quieran o evidencia de cosas paranormales o cosas inexplicables que ustedes entiendan. Relatos, sí, de todo. Relatos, vamos a hacer una recopilación de relatos que le han hecho Sí, a Félix, que él tiene ya una recopilación de gente en Puerto Rico donde él se dejó llevar para su libro también. El libro lo tienen en Amazon ya, que lo pueden Sí, lo conseguir. pueden buscar en Amazon, Historias de Camino en Amazon y obviamente en todas las librerías locales aquí en Puerto Rico. Sí, que está buenísimo, mucha gente Entren a también. historiasdecaminos.com y ahí aparece todo lo Exacto. pueden encontrar. Y en Amazon, la gente de Estados Unidos lo puede comprar. Todo, es sorprendente, lo pueden comprar. Nos comentaste algo de España. ¿Alguien que te España, compró? sí, porque la intención siempre de Amazon fue esa. Ay, Dios mío, nos salimos del asunto. No, No, tranquilo, pero ya estamos Mira, terminando. la intención siempre fue esa. O sea, todo Centroamérica, Suramérica y Europa ahora pueden comprar el libro porque está en en lo que es Amazon como tal. Amazon Estados Unidos, Amazon Centroamérica, Amazon Suramérica, Amazon Europa. Ya tengo una amiga que conocimos allá en España que ya compró el libro en España. Tengo una amiga en Canadá que estudió conmigo que estaba loca por comprar el libro, ya lo pudo comprar. Y sorprendentemente para nuestros amigos que son, ¿verdad?, de fuera de Puerto Rico, si usted tiene Prime, igualito que aquí, y pone la orden, se lo van a enviar completamente Claro, gratis. el envío, Free bueno, shipping. exacto, el envío y el manejo es gratis, no el libro. Exacto. El envío y el manejo es gratis y por eso le sale mucho más económico. Bueno, mil bueno. gracias. Ya estamos concluyendo el programa. Recuerden siempre tener los ojos bien abiertos porque si usted se encuentra una historia inexplicable nos la va a enviar. Así que recuerden siempre estar bien abiertos porque ustedes no saben cuándo se va a encontrar algo Inexplicable. Bye. Bye, Corillo.